Bueno, mi trabajo básicamente es una lectura de este escrito de Lacan, que me hizo trabajar muchísimo. De hecho, no era mi primera elección, este texto. Iba a trabajar la carta robada, pero luego con la lectura de la carta robada y otras lecturas que me fueron llevando más hacia los derroteros de la letra, decidí dar un cambio ahí y trabajar este texto. Bueno, en primera instancia, la instancia. Hablar de la instancia de la letra o hablar de instancia en psicoanálisis nos remite casi invariablemente a Freud, a las nociones estructurales y tópicas que desde su teorización del aparato psíquico serían localizables dentro de un constructo que articula y entiende como siendo dinámico, además de tópico y económico. Pensar, por tanto, en la instancia de la letra es reconocer al menos dos posibilidades de lectura. O se trata del lugar donde la letra tiene sus efectos, o se trata de que la letra misma se comporte como un campo de efectos, un topos en sí misma. Lacan nombra a la letra desde el título como instancia en el inconsciente, un inconsciente que se le revela en el decir con una estructura análoga a la del lenguaje. Lenguaje que será condición del inconsciente y no al revés. Más adelante la letra tomará los sesgos, pero será necesario para ello que se avance mucho en la teoría. En este aspecto, este texto inaugura, a mi entender, algo que atravesará toda la obra de Lacan. ¿Dónde encontrar la letra si no es en el decir, disfrazada entre significantes que por ciertas operatorias la disimulan y al modo de Reus vuelve, es decir, mostrando sus disfraces? Sí, será en el decir donde podremos escuchar, pero bajo ciertas condiciones que posibiliten su lectura, por lo tanto su escritura. Operatoria que desde la función del analista se devuelve como escucha al analizante. En este tiempo, este escrito fue presentado por Lacan en el año 57 a pedido del grupo de filosofía de la Federación de los Estudiantes de Letras. En este tiempo, la noción de letra que veremos estará muy regida por lo simbólico, siendo lo literario uno de los ejos posibles que se puede tomar para abordarlo. Lacan hace homenaje a su auditorio del momento, puesto que se sirve de lo literario, podemos decir incluso de la ficción de lo literario, y de su asentamiento en la letra como unidad mínima del soporte. El escrito de la instancia de la letra tiene un estatuto especial entre los otros escritos. Lacan lo sitúa desde el primer párrafo, entre el escrito y el habla estará a medio camino, dice. Nos hace referencia a su labor en los escritos, a esos textos que produce mientras da sus seminarios, como si ellos fueran un resumen de lo que viene trabajando desde el discurso oral. Pero un efecto diferente se decanta de la articulación entre los escritos y los seminarios, como si la letra de Lacan estuviera, si lo leo ahí, entre lo que dice y lo que escribe, en la articulación de ambos discursos. Puesto que si la letra tiene un soporte material y hasta permanente en algunos casos en el grafema, no lo tiene menos en el fonema, pues será en el cuerpo donde aquella producción sonora de rasgos diferenciales y sincrónicos hará una marca, un trazo que podrá devenir o no letra. La letra de Lacan se escribe sin dudas en el corpus teórico del psicoanalítico, y su marca atraviesa nuestro decir, tanto en el que es acto en la intención como en los decires de la extensión, otro tipo de acto, esta vez político. Volviendo al escrito. En el apartado primero, el sentido de la letra, Lacan nos dice, y cito: es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente. Esto, dice, nos pone sobre advertencia de la necesidad de revisar la idea del inconsciente como sede de los instintos. Si se trata de toda la estructura del lenguaje, deberemos comprender que el alcance va incluso más allá de los significantes o de los signos lingüísticos, o incluso de las leyes que rigen su concatenación. Apoyémonos en un neologismo que Lacan introduce en su enseñanza posteriormente, pero que da cuenta de cómo la noción de lenguaje no le era del todo adecuada a su teorización. Me estoy refiriendo a Lacan. Si bien encontramos en su enseñanza varios usos o significaciones para dicho término, podemos recortar algunos que vienen al caso. Lacan como la leo, como la sonoridad pura y material donde se articula el significante, lo real de lo simbólico, y también Lacan como el uso concreto del discurso, es decir, los significantes del habla cotidiana
que impactan efectivamente en un sujeto. No se trata, como dice Lacan, de la noción de comunidad, sino más bien de aquello en lo que se dice que se dirige o incluye al sujeto de un modo u otro. Por tanto, si suponemos que en la experiencia analítica se descubre toda la estructura del lenguaje en las formaciones del inconsciente, a partir de la noción de Lacan, debemos aceptar que también hay que escuchar las inflexiones, la música, el tono, la prosodia, etc. Continúo con Lacan. Designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. ¿Qué es ese discurso concreto? Un acto de habla no se articula de cualquier manera, aun cuando el lenguaje lo permita. Quiero decir, el puro sinsentido lenguajero es posible y por tanto también es parte del registro. Siguiendo a Jacobson, que es uno de los autores que es también soporte de este escrito, como lo va a hacer notar Lacan en más de una ocasión, en el apartado 2 de su libro Fundamentos del lenguaje, nos habla del carácter doble que tiene el lenguaje. Hablar supone un acto de selección. Seleccionamos ciertas unidades lingüísticas, las palabras, y las combinamos en unidades de complejidad mayor, frases, enunciados. Los modos de construir algunos enunciados, las frases que un sujeto recorta del otro, las palabras que le fueron dirigidas, no son cualquiera para él. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no se trata de que un ser humano venga, como se sostiene desde algunas escuelas lingüísticas norteamericanas, con una estructura innata y gramatical que se comporte casi como un órgano más. En un niño, que podemos suponer infans, pese a que su capacidad acústica pueda discriminar un número de rasgos fonéticos amplísimo, lo que impactará en él serán los actos de habla concretos que les dirija, por caso, su madre. Ahí, más allá de los rasgos que decantan en un fonema, también recortará un tono especial que se acompaña de una mirada dirigida a él, un cantito particular, la lan tangible del baleo. Modos particulares que alojarán a ese sujeto en el universo simbólico y que lo atravesarán, que permitirán la primera identificación que Lacan menciona en el seminario 6, al decir del otro, a su voz, que recortará sus agujeros inaugurándolos como zonas del goce, que escribirán su piel y su relación con los objetos, que convertirá sus sonidos en mensajes y demandas, iniciando el ciclo pulsional. El niño no empieza a hablar porque tenga una predisposición innata al lenguaje. Lo hará con la condición necesaria de que el otro lo aloje en los sonidos que transmite con él como destinatario, y a mi entender por una condición que no es menos importante. El otro le demandará a ese niño que hable, lo incentivará a que articule fonemas con sentido. ¿Qué le pide que diga una madre a su hijo? Mamá. El padre le pedirá papá. Le manda que la nombre, y que la nombre en su relación con él. Podríamos decir que haga de mamá una letra. Una definición bien interesante que Lacan da en el seminario 23 sobre la pulsión, la define como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Podemos entender el hecho de que Freud pensara que las pulsiones parecían venir desde el interior, pues el sujeto es la caja de resonancia, al lugar donde ese eco del decir del otro se produce. La letra para el psicoanálisis no es exactamente la misma que para la lingüística. La letra es lo que se decanta de un decir, llega después del significante, cuando se ha dejado caer el signo, y conlleva en sí lo innombrable, es decir, un goce. Isidoro B., en su libro Las letras del análisis, o ¿Qué lee un psicoanalista?, ha sido un fiel compañero en la lectura de este escrito. De hecho, fue un poco ese libro el que me sirvió como excusa para trabajar este escrito de Lacan. Me acerqué por otras razones a ese libro de Isidoro y me empecé a interesar bastante más por este concepto. En los primeros apartados de ese libro, el lector se encuentra, por ejemplo, con esta definición. La letra es lo que se desliza del cuerpo cuando empuja la pulsión. No me quiero alejar demasiado del escrito de Lacan, pero tampoco me interesa evitar los desafíos que los textos me proponen como lector. Que la letra se deslice del cuerpo y no en el cuerpo. ¿No es una forma de mencionar que sale de él, que se aparta de su carne? La pulsión empuja, vibra como el eco, moviliza al sujeto, lo dirige hacia algo. Y la letra, si uno puede escucharla, a mi entender nos hablará de eso, de los modos en los que la pulsión se mueve en la dialéctica de los goces de un sujeto.
Nos hablará de la ficción con X y de la ficción con doble C, que regulan la escritura del fantasma.